mágica. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Yajaira y el día de hoy voy a compartirles un súper truco para cuando derrites tu chocolate de cobertura, pero te queda pastoso y nada manejable como este. Con un solo ingrediente, transformaremos este chocolate en un chocolate maravilloso y con la consistencia perfecta. Y bueno, pues el ingrediente secreto es la manteca vegetal. Así es. La manteca es uno de los ingredientes que forman parte de este chocolate cobertura, así que lo único que vamos a hacer es aumentar la cantidad. Aquí en Estados Unidos, una de las marcas más famosas es la marca Crisco, que es esta que yo estoy utilizando, pero tú puedes usar cualquier marca que gustes o que vendan en tu país. ¿Y cómo la vamos a incorporar? Pues bueno, es súper fácil. Miren, aquí tengo el chocolate, ya está derretido, pero aún está espeso. Así que lo que vamos a hacer es agregarle la manteca. Puedes comenzar agregando cantidades pequeñas como yo para tener más control en el momento en que el chocolate tenga la fluidez que tú buscas. A mayor cantidad de manteca, más líquido será tu chocolate. Lo vamos a revolver y como no se ha derretido aún, se van a ver estos grumitos. Eso es completamente normal. Lo vamos a llevar ahora a derretir a baño María o en el horno microondas, como yo lo voy a hacer, de 20 segundos en 20 segundos, revolviendo en cada ocasión. Si derrites a baño María, recuerda que no debe caer una sola gota de agua en tu chocolate porque lo va a echar a perder. Voy a repetir lo mismo agregando ahora una media cucharadita. Revolvemos, derretimos y nos aseguramos de que la manteca se haya derretido completamente y fusionado junto con el chocolate. Hay que asegurarnos de derretirla perfectamente porque a veces parece que necesita más manteca y no es así. Lo que necesita es más calor. Como pueden ver aquí, con esta cantidad mi chocolate ya está más fluido y ya puedo hacer líneas incluso, pero yo lo quiero todavía más líquido, así que agregué otra media cucharadita de manteca. Y vean nada más qué bonito chocolate nos ha quedado. ¿A poco no es maravillosa esta caída? Es perfecta para cubrir fresas, donitas o cualquier cosa que nos ocurra. Ahora también podemos hacer las líneas o figuritas o letras, cosa que antes era imposible de hacer con el chocolate espeso. Al final utilicé un radio de 6:1 para las cantidades, es decir, por cada 6 tantos de chocolate agregué 1 de manteca. Y aquí estoy cubriendo una fresita para mostrarles cómo queda finalmente la cubierta. Y bueno, si se están preguntando si la manteca cambió el sabor del chocolate, la verdad es que no. Así que es importante encontrar una marca que no nos cambie el sabor original. Aquí estoy haciendo estas líneas súper facilito por la consistencia del chocolate. Ups, no se fijen en mi dedo chorreado. Esto realmente no hubiera sido posible con un chocolate pastoso como el que teníamos al principio. De ahí la importancia de que cuando trabajamos chocolate, este tenga la consistencia ideal. Así el resultado será mucho más lindo y profesional.